Era Nochebuena, pero el aeropuerto parecía un mundo en pausa. Una tormenta de nieve había congelado todos los vuelos, dejando a Clara y a Mateo, dos completos desconocidos, atrapados en una terminal casi vacía. Ninguno de los dos imaginaba que esas horas, suspendidas en el tiempo, cambiarían sus vidas para siempre. Ella huía de una familia a la que creía haber decepcionado, él corría contra el reloj para no perder la que podría ser la última Navidad con su madre. Entre las luces parpadeantes de los árboles decorados, cafés tibios de máquina y confesiones que nunca pensaron decir en voz alta, descubrieron algo poderoso. A veces el destino te detiene justo cuando más necesitas recordar que es el amor, la familia y, sobre todo, a quien aún estás a tiempo de volver a ser. La tormenta había paralizado el aeropuerto como si alguien hubiese pulsado un botón de pausa en el mundo justo en plena Nochebuena. Las pantallas de salidas mostraban una cascada de vuelos cancelados en letras rojas y brillantes. Los villancicos sonaban a un volumen muy bajo por los altavoces, casi como un murmullo triste, y las luces navideñas que colgaban entre las columnas parecían fuera de lugar, intentando fingir una normalidad que nadie sentía. Clara estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra su maleta, mirando una y otra vez su boleto, Hong Kong. Un destino que no era suyo, un viaje que no tenía por qué hacer, pero que había aceptado sin pensarlo demasiado porque, esa Navidad, no tenía a dónde más ir. Cerca de ella, Mateo buscaba desesperadamente el único enchufe libre. Cuando lo encontró, se sentó a su lado. Intercambiaron una mirada breve, educada, de esas que no prometen nada, una simple cortesía entre extraños compartiendo un infortunio. Pasaron varios minutos en un silencio pesado hasta que Clara suspiró, agotada, y dijo casi para sí misma que no podía creer cómo una simple tormenta podía cambiar tanto las cosas. Mateo sonrió con una tristeza suave y le respondió que a veces bastaba con un poco de nieve para desordenar toda una vida. Fue una frase sencilla, pero algo en la forma en que la dijo, en el tono de su voz, hizo que Clara lo mirara por primera vez con verdadera atención. Empezaron hablando de lo obvio, los vuelos cancelados, el frío que se colaba por las cristaleras, la incomodidad de pasar la Nochebuena en un aeropuerto. Pero luego, como si la atmósfera extraña de esa noche los empujara, la conversación empezó a profundizar. Clara le contó que iba a Hong Kong por trabajo, aunque ni siquiera era su proyecto. Se había ofrecido como voluntaria simplemente porque no tenía otros planes y porque estar ocupada era mucho mejor que enfrentar una mesa vacía en casa. Mateo le preguntó si no tenía familia. Clara dudó un instante antes de responder. Sí tenía, pero estaban distanciados. Con una vulnerabilidad que la sorprendió a ella misma, Clara empezó a hablar. Contó que había decidido romper su matrimonio hacía unos meses. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para ella. Sin embargo, desde entonces sentía que su familia la miraba de una forma diferente. Mencionó a su hermana mayor, la que tenía una vida estable, un esposo, hijos, las cenas familiares perfectas, el modelo que siempre pensó que esperaban de ella. Confesó que se había alejado porque no soportaba sentirse juzgada, porque le dolía pensar que los había decepcionado a todos. Mientras hablaba, su voz se quebraba de vez en cuando, y Mateo no la interrumpía. Solo la escuchaba con una atención genuina, una que hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía. Entonces, fue el turno de Mateo. Le habló de su madre. Le dijo que estaba enferma, que los médicos no eran muy optimistas y que él había hecho todo lo posible por llegar esa Navidad, porque un miedo profundo le decía que podía ser la última. Mateo hablaba de ella con una mezcla de amor inmenso y un miedo paralizante. Contó cómo la llamaba todos los días, cómo fingía que todo estaba bien para no preocuparla, y cómo se sentía culpable por haber construido su vida tan lejos de ella. Dijo que no sabía qué haría cuando ella ya no estuviera, que su madre era su refugio, su lugar seguro en el mundo. Clara lo escuchó en silencio, con los ojos brillantes por las lágrimas que no dejaba caer. Le dijo que admiraba la forma en que hablaba de su madre, que se notaba el amor tan profundo que sentía por ella. Mateo sonrió apenas y le respondió que la familia era lo único que realmente quedaba cuando todo lo demás se venía abajo. Esa frase se le quedó clavada a Clara en el corazón. Sin darse cuenta, empezó a contarle historias de su propia infancia, de las navidades en casa de sus padres, de su mamá preparando comida de más, por si alguien llegaba sin avisar, de su papá poniendo las luces torcidas en el árbol año tras año, de las risas, de los abrazos. Y mientras hablaba, mientras esos recuerdos volvían a ella con una claridad asombrosa, comprendió algo que no había querido ver, que en su familia nunca hubo reproches reales, solo su propio miedo a no ser suficiente. Mateo, con una honestidad que la desarmó por completo, le dijo que, por la forma en que hablaba de ellos, no sonaba a una familia que juzga,
sino a una que extraña. Le dijo que a veces uno se impone castigos que nadie más nos ha pedido. Que tal vez ella no se alejó porque ellos no la entendieran, sino porque ella misma no se permitió explicarles quién era ahora. Clara guardó silencio un largo rato, procesando esa idea. Nunca se le había ocurrido. Siempre había creído que el rechazo era real, cuando en realidad nunca se había dado la oportunidad de confirmarlo. Había construido un muro basado en sus propias inseguridades. La noche avanzó sin que lo notaran. Compartieron cafés tibios de máquina, risas tímidas y silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. Justo a medianoche, con el aeropuerto casi desierto, se desearon feliz Navidad con una sinceridad que los sorprendió a ambos. Ese momento, sin regalos ni mesas llenas de comida, se sintió más verdadero y más navideño que muchos otros en sus vidas. Clara le dijo a Mateo que quizá aún estaba a tiempo de arreglar las cosas, que tal vez debía ir a ver a su familia antes de volar tan lejos. Mateo le respondió que ella tenía una fortaleza que no veía en sí misma, y que ojalá pudiera creer en ella tanto como su familia seguramente ya lo hacía. Cuando una voz por el altavoz anunció que los vuelos se reanudarían al amanecer, se despidieron sin promesas exageradas ni intercambios de números. Solo se regalaron una sonrisa larga y el nombre de un café en la ciudad, uno del que habían hablado durante horas, coincidiendo en que era su lugar favorito, un sitio donde todo parecía tener sentido. Mateo tomó su vuelo. Clara, al día siguiente, miró su boleto a Hong Kong y lo cambió. Tomó un taxi y fue directo a casa de sus padres. Semanas después, una tarde cualquiera, Mateo entró a ese café del que habían hablado. Y allí estaba ella. Clara ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Se miraron como si el tiempo no hubiera pasado, como si continuaran la conversación que habían dejado pendiente en el aeropuerto. Se sentaron sin nervios, como viejos amigos. Clara le contó que fue a ver a su familia. Que hablaron, que lloraron, que se abrazaron como no lo hacían en años, y que por fin entendió que nunca había dejado de ser querida. Dijo que ahora estaban más unidos que nunca y que, si no hubiera sido por esa noche, por esa tormenta, tal vez nunca habría encontrado el valor para hacerlo. Mateo le contó que su madre seguía delicada, pero que él estaba ahí, a su lado, fuerte, presente y agradecido. Le dio las gracias a Clara por haberle dado calma en el momento en que más la necesitaba. Ambos coincidieron en lo mismo: esa extraña Navidad en un aeropuerto había sido la más bonita que habían vivido. No por lo que tuvieron, sino por lo que encontraron. Se sonrieron con la certeza de que su encuentro no fue una casualidad. Y quedaron de verse otra vez, sin miedo, sin prisas, sabiendo que la magia de aquella noche no solo los había unido, sino que había cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. Porque muchas veces, el mejor regalo que puedes recibir es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad gracias a la magia de la Navidad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna más. Hasta la próxima.